El siglo XIX llegaba a su fin. Los avances científicos y los descubrimientos aseguraban que el nuevo siglo XX sería de paz y prosperidad para todos. Para confirmarlo, en 1900 nació la Exposición Universal de París. Más de 50 millones de visitantes se quedaron boquiabiertos. La sorprendente cinta móvil que los transportaba al interior de la exposición era la prueba de que el nuevo siglo avanzaba incesante y orgulloso. Cada país lo reafirmaba con las maravillas que exhibía en su respectivo pabellón. Gran Bretaña exponía su industria pesada, Alemania su asombrosa inventiva mecánica y Estados Unidos su desparpajo de nueva potencia. El auspicioso futuro se conjugaba en el templo de la energía, donde chisporroteaban todos los insólitos caprichos de la electricidad. La gran reina era la lamparita eléctrica. Por algo, París se convirtió en la ciudad luz. A orillas del Sena hasta nació un vals cuyo título no podía ser otro que el Vals de las Luces. ¿Quién podía dudar de un siglo que nacía rodeado de tanto esplendor? El 12 de junio de 1900, el Parlamento alemán aprobó una ley para potenciar la Marina de Guerra. Alemania no iba a ser menos que las otras potencias. El control del mar era la llave del dominio del mundo. Y el mundo no era más que un suculento mercado a merced del más fuerte. El Kaiser Guillermo II, un monarca culto y conversador, estaba dispuesto a tocar todos los temas, menos el de su política de rearme. Gran Bretaña sintió que sus intereses coloniales podían peligrar. El pueblo alemán cerraba filas alrededor del trono, mientras el pabellón del Reich comenzaba a pasearse por los mares. Gran Bretaña buscó aliados. En 1904, Francia le haría un guiño y formaría con Londres la llamada Entente Cordial, nombre demasiado gracioso para lo que de hecho era una alianza militar para una eventual guerra. Gran Bretaña construyó el Dreadnought, un barco de guerra con una capacidad destructiva hasta entonces nunca vista. Pero esta demostración de fuerza no detuvo la carrera armamentística. Al contrario, un último intento de Londres y Berlín por frenarla terminó en el más rotundo fracaso. Los diplomáticos igual siguieron hablando de paz, pero los cañones no apuntaban en vano. Los zares de Rusia no quisieron quedar al margen de la partida y se unieron al pacto franco-británico. De este modo, la Entente Cordial pasó a llamarse Triple Alianza, la misma que en 1914, en la Primera Guerra Mundial, se enfrentaría a Alemania. El 21 de mayo de 1900, en el marco de la Exposición Universal de París, se inauguraron los segundos Juegos Olímpicos. En 1894, el francés Pierre de Coubertin había fundado el Comité Olímpico Internacional. Como en la antigua Grecia, los atletas de todo el mundo se reunirían cada 4 años para fomentar la paz entre los pueblos. En 1896, el Comité Olímpico, con Coubertin como secretario general, ya había organizado en Atenas los primeros Juegos Olímpicos. Más de 1.300 atletas habían competido en 18 disciplinas deportivas.
En los primeros Juegos Olímpicos del siglo XX compitieron las mujeres por primera vez. El equipo de Estados Unidos obtuvo 4 victorias. El atleta Alvin Kranzlein venció en 110 y 200 metros valla, en sprint de 60 metros y en salto de longitud con 7 metros y 18 centímetros. En salto de garrocha venció el también norteamericano Irving Baxter, quien superó el listón situado a 3 metros y 30 centímetros. En lanzamiento de disco, el triunfo fue para Rudolf Bauer, del Club Forma de Budapest, con 36 metros y 4 centímetros. En 1904, la tercera edición de los Juegos Olímpicos también se inauguró en el marco de una exposición universal, la de St. Louis, en Estados Unidos. A pesar del poco profesionalismo, hubo una novedad. El deporte fue utilizado por primera vez con fines publicitarios. Archie Hunt de St. Louis fue triple campeón olímpico y venció en las carreras de 60, 100 y 200 metros. El estadounidense John Flanagan, récord mundial de lanzamiento de martillo desde 1895, se impuso también en lanzamiento de peso. Martin Sheridan ganó en lanzamiento de disco después de una ajustada final con su compatriota Ralph Rose. El campeón norteamericano Dwight David funda la Copa Davis de tenis. Se inaugura en Buenos Aires la estatua de Sarmiento, hecha nada menos que por Auguste Rodin. La bailarina Isadora Duncan deslumbra al mundo. Las grandes metrópolis del mundo comenzaron a superpoblarse. La superficie urbanizada crecía y los trayectos eran cada vez más largos. El transporte público se volvió parte del nuevo paisaje. El 19 de julio de 1900, París celebró la inauguración de un ferrocarril subterráneo de tracción eléctrica. Los medios de tracción animal habían derivado en un verdadero caos circulatorio. El tren subterráneo nacía como el medio ideal para transportar grandes contingentes de manera rápida y sin mayores complicaciones callejeras. París no había hecho más que seguir los pasos de Londres. Desde 1863, en la capital inglesa funcionaba el Metropolitan Railway, llamado popularmente Metro. El primer tramo totalmente subterráneo circuló entre Bishop's Road y Paddington Station. El médico austríaco Sigmund Freud publicó en 1900 La interpretación de los sueños. 2 años después fue nombrado catedrático de la Universidad de Viena. Nacido en 1856 en Freiberg, Moravia, Freud creció en una época signada por los tabúes morales que dejaban su huella desde la más tierna infancia. Sus experiencias con la hipnosis le permitieron ver que por detrás del mundo consciente bullía un universo reprimido. La observación de la conducta de sus pacientes le suministró datos reveladores sobre la mente. Freud se adentró así por un nuevo camino. Tendidos en este diván, sus pacientes dejaban fluir libremente sus pensamientos. Su verbalización ofrecía la clave de mecanismos insospechados. Por esta vía, Freud estableció las bases del psicoanálisis. El instinto sexual reprimido afloraba siempre en la conducta humana. El diván revelaba la clave de muchas patologías que la psiquiatría tradicional ignoraba.
En las asociaciones espontáneas y en los sueños, Freud descubrió trastornos psíquicos generados en la primera infancia. Con los años, ¿quién diría? En la Argentina hasta la pequeña Mafalda hablaría de castración, traumas y complejos. Las primeras aspiradoras liberan a las mujeres de la dictadura de la escoba. A los 55 años, peleando con su propia locura, muere el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. En 1901 se filmó el primer documental argentino, Las maniobras de nuestra escuadra de mar en Puerto Belgrano. Afeitarse dejó de ser un sacrificio. Gillette lanzó la primera máquina de afeitar con hojas recambiables. África, ya diezmada por el tráfico de esclavos en los siglos anteriores, se convirtió en la gran tentación de las potencias europeas. Dos británicos, Joseph Chamberlain y Cecil Rhodes, proyectaron un imperio colonial articulado por una línea férrea tendida desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo. El apetito se cebaba en las minas de oro y diamantes de las repúblicas independientes de los Boers del Transvaal y del Estado Libre de Orange. En 1895, el fracaso de la invasión británica encabezada por Leinster reforzó la cohesión de los Boers. El Transvaal y Orange se unieron para aferrarse mejor a las riquezas del subsuelo. Ohm Kruger, líder de los Boers, fue reelegido presidente en 1898. Los inmigrantes británicos atraídos al Transvaal por el oro fueron sometidos a un trato poco generoso. Los llamados Outlanders pidieron ayuda a la reina Victoria. Una nueva intervención británica ya estaba justificada. Como los Boers eran superiores en número y estaban bien pertrechados, Londres envió una misión para negociar, pero fracasó. En una escalada prepotente, a la igualdad de derechos para los Outlanders, Gran Bretaña añadió otro capricho, que las repúblicas Boers formasen parte de su imperio. Por supuesto, Kruger rechazó ambas pretensiones. La guerra, que ya estaba servida, comenzó el 11 de octubre de 1899. La resistencia de los Boers fue tan tenaz como sangrienta su derrota. Se impuso la voluntad de Gran Bretaña al precio de 25.000 muertos. Hombres, mujeres y niños cayeron entre aldeas quemadas y reservas devastadas. Tras intentar una guerra de guerrillas en la selva, Kruger no tuvo otra alternativa que rendirse. El 31 de mayo de 1902 firmó la llamada Paz de Berenin. Las repúblicas Boers se convirtieron en colonias inglesas. Con casi 7.500 kilómetros, el trayecto del Transiberiano que une Chelyabinsk en los Urales con Vladivostok en el mar de Japón se convierte en la vía férrea más larga del mundo. Al añadir el tramo Moscú-Chelyabinsk, el trayecto supera los 9.000 kilómetros. El Transiberiano comenzó siendo una aventura. Con el tiempo, los zares descubrieron otras posibilidades. El tren más largo del mundo permitía vencer a los eternos enemigos de Rusia, las infinitas distancias y la nieve. Además, las lejanas provincias asiáticas quedaban más sujetas a Moscú y con ello los suministros de trigo del interior. Aunque acercarse a Asia también acercaría a Rusia a una guerra con Japón.
En 1891, a lo largo del paralelo 55, comenzó la construcción de la línea. El ancho de las vías era de 1,5 metros. Las obras se iniciaron en ambos extremos del trayecto. En occidente, desde Slatus, donde terminaba la red ferroviaria rusa, y en oriente, desde Vladivostok. Otros países descubrieron pronto las ventajas de que el tren uniese a Europa y Asia. En Turquía, 2.500 kilómetros enlazaron a Ankara con Basol. Las 1001 noches podían reducirse a días. Acercar Occidente fue el objetivo de otro gran proyecto. El 4 de octubre de 1883, la Wagon Lits despidió desde los andenes de París al Orient Express. Su destino era Estambul. La Belle Époque no tardó en trasladar los artesonados de madera de sus salones a los vagones del mítico tren. Viajar se volvió una magia. Tras las ventanillas, el paisaje era un vértigo que se devoraba a sí mismo. En Estados Unidos, George Mortimer Pullman se rebeló contra los duros bancos de los vagones sin amortiguadores y diseñó sus propios vagones. Un acabado refinado y una suspensión especial bastaron para que los vagones se llamasen Pullman. El tren comenzó a deslizarse suavemente sobre las vías, pero la competencia no fue tan suave. Pronto, 18 empresas se disputarían ya los principales trayectos de Estados Unidos. La Argentina no se quedó atrás. A poco de comenzar el siglo, los 2.500 kilómetros de vía férrea de 1880 se convirtieron en 30.000. En 1903, los hermanos franceses Augusto y Louis Lumière desconcertaron al mundo. Una placa tricromo retenía la realidad en color. Los pioneros de la fotografía no solo se abocaron a la investigación fotoquímica y fototécnica, sino que crearon una fábrica de material fotográfico en Lyon. El nuevo arte prometía ser también un promisorio negocio. El primer gran éxito de los hermanos Lumière llegó a finales del siglo XIX. Por primera vez, los espectadores podían ver imágenes en movimiento. Había nacido el cine. La incipiente fábrica de sueños también surgió como un filón tentador para los artistas. La fotografía se convirtió en arte. Alfred Stieglitz, a medias alemán y norteamericano, demostró que la cámara fotográfica podía ser tanto o más idónea que el mejor de los pinceles. Su objetivo se encargó de convertir al invierno de Nueva York y a su propia esposa, la pintora Georgia O'Keeffe, en imágenes que conmovían por su belleza e incluso por su dramatismo. El siglo XX nacía entre grandes descubrimientos. En 1903, Henri Becquerel y los esposos Marie y Pierre Curie recibieron el Nobel de Física por descubrir la radioactividad. Los átomos inestables perdían espontáneamente parte de su masa y emitían radiaciones electromagnéticas. Los transportes y las comunicaciones traspasaron las fronteras. El italiano Guillermo Marconi desarrolló la telegrafía sin hilos. Gracias a este invento, en 1901 se transmitieron las primeras noticias a través del Atlántico. Viajes de semanas y meses se redujeron a pocas jornadas. Nuevas técnicas aceleraron la velocidad de los barcos. El Deutschland, un navío de doble hélice con una potencia formidable para la época, había cruzado el Atlántico en solo 5 días. El transporte terrestre también batió récords.
el perfeccionamiento de los motores de combustible líquido, logrado por los alemanes Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, prometía que el mundo iría sobre ruedas. En 1886 circuló el primer automóvil construido en una carrocería de coche de caballos. Gracias a los sortilegios técnicos como el magneto de baja tensión de Robert Bosch o los nuevos modelos de ruedas de gomas, los viajes en auto se convirtieron en una diversión. La nueva técnica se puso al servicio de la industria, pero desgraciadamente también del desenfreno bélico. Daimler se impuso con el desarrollo de un ómnibus para el transporte público y de un vehículo articulado de transporte militar. Nacía una carrera tan tentadora como peligrosa. A la conquista del mar y la tierra le siguió la conquista del cielo. El 2 de julio de 1900, la nave aérea LZ-1 del conde Ferdinand von Zeppelin se elevó por primera vez sobre el lago Constanza. El propio conde manejaba desde una barquilla el vehículo de 128 metros de largo, que se movía a una velocidad de 9 metros por segundo. La barquilla, con soportes forrados de tela y aluminio, colgaba de un globo de gas. Zeppelin confiaba en que su LZ-1 se usaría para el transporte del correo, de mercancías y viajeros. Sin embargo, los Zeppelines adquirieron real importancia como transporte militar. Eran ideales para transportar bombas pesadas. En enero de 1905, el Domingo Rojo acabó con el mito del padrecito zar. Miles de trabajadores, dirigidos por el monje Georgi Gapón, se manifestaron frente al Palacio de Invierno de San Petersburgo. Pedían pan y libertad. La implacable respuesta de Nicolás II dejó un tendal de 150 muertos. La indignación popular se tradujo en una huelga general, en levantamientos de las minorías étnicas y en revueltas generalizadas. En el paisaje ruso surgieron los primeros comités de soldados, obreros y campesinos. Nacían los primeros soviets. El motín del acorazado Potemkin se convirtió en el símbolo de la Revolución Rusa de 1905. 20 años después, el genial Eisenstein inmortalizaría esta gesta con un clásico del cine, el acorazado Potemkin. Para calmar la situación, el zar Nicolás II proclamó el Manifiesto de Octubre, que prometía libertades públicas y un parlamento, la Duma. Pero las promesas se diluyeron. En 1907, el zar promulgó una nueva ley que restringía la participación en la Duma de las clases desfavorecidas y de los partidos de la oposición. Esta medida solo le valió a Nicolás II para mantenerse unos años más en el trono, pero el abismo que lo separaba del pueblo ruso se volvió insalvable. El primer ministro Stolyopin, consciente del inminente derrumbe, impulsó una débil reforma agraria. Los grandes latifundios debían ser vendidos a medianos agricultores que dispusieran de capital. Estos, llamados kulaks, debían ser la nueva base social de la corona, pero los campesinos siguieron sumidos en la miseria. Los intelectuales, cuyas ideas iban desde el simple democratismo hasta el marxismo, se sumaron a la lucha. La crisis del zarismo se volvió irreversible. El 30 de junio de 1905, un judío alemán llamado Albert Einstein, que de joven había sido un mal estudiante de matemáticas, revolucionó la física clásica. Había formulado la teoría de la relatividad.
Einstein, de 26 años, trabajaba en Berna como inspector de patentes. Tenía a su cargo el departamento técnico. Allí revisó los conceptos de espacio y tiempo. Para él no eran magnitudes absolutas, como Newton los había establecido, sino relativas. Observó que la luz se expandía en el vacío a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, pero la masa, por el contrario, se transformaba según la velocidad. Advirtió que a la velocidad de la luz, las partículas más pequeñas se vuelven tan pesadas que no admiten mayor aceleración. De este modo, las cadenas de átomos se convertían en enormes magnitudes de energía. Einstein había descubierto la energía nuclear. Nunca imaginó que su descubrimiento culminaría 4 décadas después en la tragedia atómica de Hiroshima. Dios no juega a los dados, afirmó, confiado en que la lógica regía al mundo. Einstein demostró que el concepto de simultaneidad era relativo. Una persona volando por el espacio a la velocidad de la luz, al regresar a la Tierra, habría envejecido solo la mitad en relación con las personas que habían permanecido en el planeta. Fue entonces cuando Einstein elaboró su famosa fórmula. La energía, E, es igual al producto de la masa, m, por la velocidad de la luz, c, al cuadrado. Después de ser profesor en Zúrich y Praga, en 1914, Einstein fue nombrado catedrático en la Universidad de Berlín y director del Instituto Kaiser Wilhelm de Física. En 1921, el Nobel de Física consagró su prestigio. Los nazis no olvidaron que era judío. En 1933 debió emigrar a Estados Unidos, donde falleció en 1955. En la final del primer campeonato europeo de fútbol, Francia gana a Suiza por 1-0. Las primeras películas cómicas entusiasman al público. El 5 de septiembre de 1905, el Tratado de Portsmouth puso fin a la guerra ruso-japonesa. El triunfo le aseguró al Japón su hegemonía en Asia. En medio siglo, el imperio del sol naciente dejó de ser una sociedad feudal para convertirse en una gran potencia moderna. Los reformistas nipones, que venían exigiendo el fin del sistema tradicional, lograron en 1868 que el emperador Mutsuhito se abriera a Occidente. Con ayuda de técnicos extranjeros, Japón se pobló de trenes y telégrafos, fundó sus primeros bancos, abolió el sistema feudal y centralizó su administración. Japón organizó un ejército de leva y desarrolló la industria pesada. A finales del siglo XIX, el sol naciente ya había alcanzado el cenit de sus modelos occidentales y exigía ser reconocido como gran potencia. Al fin y al cabo, si ser gran potencia significaba tener colonias, ¿por qué Japón no iba a tenerlas? Entre 1894 y 1895, Japón conquistó Corea. Para hacerlo, se enfrentó y derrotó a China. En 1900, el Imperio Nipón participó con las potencias occidentales en el aplastamiento de la rebelión de los Boxers en China, y en 1902 se alió con Gran Bretaña para humillar a Rusia en Manchuria. Tras un año de negociaciones, en 1904 estalló la guerra ruso-japonesa. Japón demostró al mundo su superioridad técnica. Sus tropas no dejaban de avanzar. Ocuparon Corea e hicieron retroceder a Rusia en Manchuria.
El ejército zarista se desplomó ante el avance nipón. Los levantamientos de soldados rusos contra sus oficiales sellaron la derrota de los ejércitos del zar. En enero de 1905, los rusos capitularon en Port Arthur. 5 meses más tarde, los zares enviaron su flota del Báltico al Extremo Oriente, pero fue hundida por los japoneses en el estrecho de Tsushima. El imperio de los zares hacía agua, al tiempo que el Japón se erigía como potencia mundial. A comienzos de siglo, el corazón del mundo y también de Buenos Aires palpitaba en París. La elegancia y el desparpajo de la ciudad luz se convirtió en el símbolo de la Belle Époque. Sarah Bernhardt reinaba sobre las tablas y el teatro era un espectáculo que convocaba al gran público. El talento indiscutible y los enredos amorosos de la diva alimentaban la imaginación popular. Las amplias avenidas y bulevares parisinos se convirtieron en la meca de la modernidad. En ese mundo fantástico se paseaban las damas con sus elegantes sombrillas y los caballeros de negro con su sombrero de copa. Vanguardistas carteles pintados por extravagantes artistas anunciaban los cafés-concert y los locales nocturnos, entre los cuales centellaban las luminarias del Moulin Rouge en Montmartre. Los precios eran accesibles, las costumbres relajadas y París era París. En el Folies Bergère triunfaba la bella Otero, con todo su embrujo de mujer fatal del music hall. Menos relajadas eran las costumbres en Londres, donde el puritanismo victoriano aún era el estilo de vida inglés. Gran Bretaña apostaba por la técnica y la economía. Una abundante mano de obra y las inagotables materias primas que fluían de sus colonias le aseguraban la hegemonía mundial. Tener el corazón en París y el bolsillo en Londres se convirtió en la razón de ser de todos los aristócratas del mundo. La moda, a tono con los tiempos, sustituyó la fastuosidad de los vestidos por la practicidad de los trajes. La indumentaria deportiva subrayó la tendencia al funcionalismo y al confort. Sin embargo, las damas se resistían a prescindir de ciertos toques personales como el infaltable sombrero. El dramaturgo alemán Gerhard Hauptmann se convierte en el representante más genuino del naturalismo. En 1901, el austríaco Max Reinhardt se estableció en Berlín y se hizo cargo de la dirección del Kleine Theater. Comenzó una nueva época para el teatro alemán. Reinhardt promocionó el teatro de vanguardia. De ideas de izquierda, fundó el Teatro Popular de Berlín. En 1933, el ascenso del Tercer Reich lo obligó a emigrar a Estados Unidos, donde adaptó al cine Sueño de una noche de verano, de Shakespeare. Su impronta quedó en creadores como Murnau y Lubitsch. Jacinto Benavente se consagra en España, Argentina y Uruguay con Los intereses creados, éxito que en 1922 le valdrá el Nobel de Literatura. La llamada generación del 98 lleva a la literatura española a uno de sus momentos de máximo esplendor. Miguel de Unamuno, siempre polémico, Ramón del Valle Inclán. Los hermanos Antonio y Manuel Machado. Azorín y Pío Baroja son sus principales integrantes. Albéniz y Granados, convocados por la bohemia modernista dels Quatre Gats, confieren a la música española un prestigio internacional.
Una antigua zapatería del casco antiguo de Dresde se convierte en 1905 en un foco de renovación estética. Los jóvenes Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Carl Schmidt-Rottluff y Fritz Bleyl fundan la comunidad artística del Puente y revolucionan la pintura. Las señoritas de Avignon inquietan a París. Los parisinos se desconciertan ante el cuadro pintado por un tal Pablo Picasso, a pesar de que Matisse ya los había acostumbrado a los colores fuertes y las formas raras. Las señoritas de Avignon detonarían uno de los grandes movimientos pictóricos del siglo, el cubismo. Giacomo Puccini era uno de los grandes de la ópera italiana. En 1900 alcanzó la gloria con su Tosca, alegato a la libertad que aún hoy reiteran voces como la de Pavarotti. Hace un siglo era la voz de Caruso la que conquistaba el mundo. Su interpretación de I Pagliacci de Leoncavallo arrancaba tantas lágrimas como ovaciones. El cine de los hermanos Lumière se fue imponiendo. Cada vez más, el público se asomaba a la pantalla para ver en movimiento las imágenes de su propia vida cotidiana. Pero el repertorio se amplió pronto con películas de ficción. La primera de ellas fue El regador regado, estrenada ya en 1895. Era el primer film con argumento. Un joven molestaba a un jardinero y terminaba mojándole la cara con agua. En 1903, el director norteamericano Edwin Porter filmó la primera película del oeste, Asalto y robo de un tren. Así nacieron los ingredientes clásicos: el revólver, la persecución a caballo y el salón poblado de bandoleros y señoritas. El viaje a la luna, de Segundo de Chaumont, invitaba al público a realizar viajes fantásticos. Chaumont aplicó una técnica novedosa, desde el truco de montar escenarios ilusorios hasta recursos decididamente cinematográficos, como la doble exposición o el cachet, que encubría una parte de la película para ser impresionada más tarde. El 10 de junio de 1900, la secreta Asociación para la Justicia y la Concordia asesinó al embajador alemán en Pekín, Clemens Freier von Ketteler. El objetivo de los llamados Boxers era frenar la intervención extranjera en China y denunciar los arrendamientos de terrenos y las concesiones industriales a las grandes potencias. La viuda del emperador Zhuxi apoyó la acción de los Boxers. En agosto de 1900, Rusia, Japón, Gran Bretaña, Francia y Alemania respondieron con un cuerpo expedicionario conjunto que aplastó a sangre y fuego el levantamiento nacionalista. El 22 de enero de 1901, con la reina Victoria moría una época. A los 81 años, tras una breve enfermedad, Victoria de Inglaterra fallecía en la isla de Wight. Sus restos fueron trasladados a Londres y enterrados el 4 de febrero junto a los de su esposo, el príncipe Alberto. A finales de 1905, la ciudad californiana de San Francisco se estremeció. Fue el preanuncio. Meses después, un terremoto de 40 segundos alcanzó la fuerza de 8,3 de la escala Richter. Un temblor posterior fue aún más fuerte. Las construcciones de ladrillo se desplomaron. Solo resistieron las casas de madera
y los altos edificios con estructuras flexibles de metal. El saldo de víctimas fue trágico, más de 500 muertos. Otro peligro se sumó a la catástrofe. La oleada sísmica destruyó la red de agua corriente y San Francisco quedó a merced del fuego. Pequeños conatos se convirtieron en incendios pavorosos. San Francisco fue pasto de las llamas. A finales de 1905, el magnate automovilístico Robert Bosch inició una negociación con los trabajadores de su fábrica y aceptó una exigencia vital del movimiento obrero: la jornada laboral de 8 horas. A cambio, los trabajadores renunciaron a sus reivindicaciones salariales. Ayudar a la independencia de los chicos fue el objetivo central de María Montessori, la primera mujer italiana en obtener un doctorado. Preocupada inicialmente por los chicos con deficiencias mentales, Montessori descubrió la importancia de las condiciones en que se desarrolla el proceso educativo. En 1907 asumió la dirección de la Casa dei Bambini, en San Lorenzo, uno de los barrios más pobres de Roma. Ahí eran acogidos los chicos de la calle. En esa experiencia, María Montessori descubrió que las tareas manuales favorecen el aprendizaje. Los escolares, sobre todo los de menor edad, comprendían más el mundo a través de los sentidos que del razonamiento lógico. A partir de esta concepción, la pedagoga desarrolló el llamado Material M. Era una batería de juegos didácticos destinados a que el escolar, mediante un proceso lúdico, desarrolle su capacidad de conocimiento. El material educativo de Montessori obtuvo éxitos asombrosos. Jugando, los chicos aprendían a leer y escribir a la edad de 4 años. El método Montessori alcanzó fama internacional y encontró entusiastas partidarios en los ámbitos pedagógicos de todo el mundo. Todavía hoy sus teorías son reivindicadas por los docentes, sobre todo en el nivel preescolar. En China se inaugura el rally automovilístico de 13.000 kilómetros entre Pekín y París. El 23 de julio de 1908 estalló en Tesalónica una revolución, la de los jóvenes turcos. Tesalónica, capital de Macedonia, era la ciudad más importante del Imperio Otomano después de Constantinopla. Los jóvenes turcos, representantes de una corriente nacionalista del ejército, aspiraban a un imperio moderno y centralista. Pronto amenazaron con ocupar Constantinopla, sede del sultán Abdülhamid II. Exigían la restauración de la Constitución de 1876, abolida en 1878 por el sultán. Durante 3 décadas, Abdülhamid había gobernado despóticamente. Presionado por los jóvenes turcos, el sultán reimplantó la Constitución y el sistema parlamentario. Los cambios políticos en Constantinopla inquietaron al emperador austríaco Francisco José. Viena vio amenazados sus intereses en los Balcanes, sobre todo en Bosnia y Herzegovina. Estas provincias eran administradas desde hacía 30 años por Viena, aunque por el derecho internacional pertenecían al Imperio Otomano. En los Balcanes, un abigarrado mosaico de minorías étnicas, se habían enfrentado desde siempre los austríacos y otomanos. En octubre de 1908, Francisco José procedió a ocupar Bosnia y Herzegovina. Se desató una oleada de levantamientos nacionalistas. Respaldada por Viena, la provincia autónoma de Creta se separó del Imperio Otomano. Lo mismo hizo Bulgaria, que se constituyó en reino independiente. La crisis se generalizó. La reconversión constitucional de Abdülhamid convenció a pocos.
En 1909, los sectores conservadores del ejército dieron un golpe y destituyeron al sultán. Le sucedió su hermano Mehmed V, pero el poder real estaba en manos de los jóvenes turcos. En ellos confiaba la minoría cristiana, hasta entonces despojada de derechos políticos. Sin embargo, los jóvenes turcos, marcadamente nacionalistas, resultaron más intolerantes con las minorías que el régimen anterior. Las reivindicaciones de los armenios, búlgaros y macedonios fueron reprimidas salvajemente. En 9 meses, más de 1,5 millones de armenios fueron exterminados. Sin embargo, la política genocida no afianzó el poder otomano en el sudeste europeo. Al contrario, el viejo imperio de la Media Luna comenzó a desintegrarse. El 13 de julio de 1908, el rey de Inglaterra, Eduardo VII, inauguró los Juegos de la Cuarta Olimpiada, que dio al movimiento olímpico un impulso definitivo. En solo 2 años, en Shepherd Bush, cerca de Londres, se había construido un estadio polideportivo para 100.000 espectadores. Por primera vez, en la ceremonia inaugural, los equipos nacionales desfilaron detrás de sus respectivas banderas. Un total de 2.035 atletas de 23 países, entre ellos 36 mujeres, compitieron por las 116 medallas de oro. Una final especialmente dramática tuvo lugar el 24 de julio en la maratón. El corredor italiano Dorando Pietri se desplomó pocos metros antes de alcanzar la meta y fue arrastrado hasta la línea de llegada por 2 custodios del recorrido. El jurado le negó la medalla de oro, pero la reina Alejandra le concedió un premio consuelo. El británico Henry Taylor ganó los 444 metros libres de natación y estableció el primer récord mundial en esta especialidad. En waterpolo, tras vencer por 9-2 a Bélgica, Gran Bretaña se alzó con el oro olímpico. El 21 de junio de 1908, 250.000 sufragistas se concentraron en el Hyde Park de Londres. Hasta entonces las mujeres solo tenían derecho al voto en Finlandia, Nueva Zelanda, Australia y en 2 estados norteamericanos. La sociedad británica, aún imbuida del puritanismo victoriano, se conmocionó. Desde mediados del siglo XIX, diversas asociaciones femeninas venían reclamando los derechos civiles, pero todas sus peticiones a la Cámara Baja morían en los cajones. En 1903, Emmeline Pankhurst y sus hijas Christabel y Sylvia decidieron llevar las reivindicaciones a la calle. Fundaron en Manchester una asociación radical de sufragistas, la Unión Social y Política de las Mujeres. La asociación se convirtió pronto en una organización de masas que aglutinaba a mujeres de distintos sectores sociales. En 1905, con la llegada de los liberales al gobierno, las sufragistas abrigaron grandes expectativas. Pero la esperanza no les duró mucho. Presionados por los conservadores, los liberales tampoco aprobaron el voto femenino. Emmeline Pankhurst decidió intensificar la lucha. Las sufragistas optaron por la acción directa. Las activistas interrumpían las sesiones de la Cámara Baja, enfrentaban a la policía, apedreaban edificios públicos y provocaban incendios. La organización logró centrar la atención de la opinión pública mundial y su ejemplo fue seguido en otros países. Pero el derecho al voto femenino recién se extendería al terminar la Primera Guerra Mundial.
Durante la contienda, las mujeres debieron realizar tareas hasta entonces reservadas para los hombres. Gran Bretaña y otros países europeos no pudieron negarles el derecho al voto. En 1918, las inglesas mayores de 30 años pudieron votar, pero con muchas restricciones. 10 años más tarde, pocas semanas antes de que Emmeline Pankhurst muriera, consiguieron el derecho electoral pleno. El barco británico Eslavonia emite por primera vez un SOS. Japón se apodera de Corea. A comienzos de siglo, el hombre conquistaría los polos del planeta. En abril de 1906, el hombre llegó por primera vez al Polo Norte. El norteamericano Robert Edwin Peary culminó la hazaña después de 20 intentos. Para conseguirlo, fue el primero en utilizar los recursos de los esquimales. Su ropa era de piel, viajaba en trineos tirados por perros y calzaba botas de nieve. A diferencia de otros exploradores, Peary pensó que la época ideal para viajar al polo era el invierno, ya que el hielo endurecido permitiría avanzar más rápido. No se equivocó. En el helado continente antártico, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, el Polo Sur era otro desafío aún sin respuesta. En 1911, dos hombres consiguieron pisarlo, el noruego Roald Amundsen y el británico Robert Falcon Scott. Antes de conseguirlo, Amundsen se había propuesto un objetivo geográfico totalmente opuesto, el Polo Norte. Pero el norteamericano Robert Peary le había ganado de mano. En agosto de 1910, Amundsen zarpó de Noruega rumbo a la Antártida a bordo del buque oceanográfico Fram. Llegó al continente blanco a comienzos de 1911 y estableció una base en la Bahía de las Ballenas. Scott alcanzó la Antártida casi al mismo tiempo, a 650 kilómetros de la base de Amundsen. Scott y Amundsen iniciaron una espectacular carrera por alcanzar la meta. Era invierno y la temperatura llegaba a los 35 grados centígrados bajo cero. Amundsen salió el 28 de octubre de 1911 en dirección al Polo Sur con 4 hombres, 4 trineos y 42 perros esquimales. Scott se puso en camino 12 días más tarde con trineos motorizados y caballos. Pronto se vio que su táctica había sido errónea. Los caballos no aguantaban el frío y los motores no podían con el terreno escarpado y el hielo. Scott y sus hombres terminaron arrastrando a mano sus equipos. El itinerario de Amundsen pasaba por el glaciar de Axel Heiberg. Este tramo de 3,5 kilómetros fue el más difícil. A los 4 días, el equipo noruego alcanzó la meseta central de la Antártida. El 15 de diciembre, Amundsen se convirtió en el primer ser humano que pisaba el Polo Sur. Scott, en cambio, pagó trágicamente sus errores. Él y todos sus hombres murieron a manos del frío polar. El rey Jorge V de Gran Bretaña es coronado en Westminster. Se inician los primeros tratamientos de quimioterapia para curar procesos infecciosos. 70.000 mineros se declaran en huelga en la cuenca del Ruhr. El pintor ruso Vasily Kandinsky provoca la ruptura más radical en la plástica. En 1910 pinta en Múnich la primera acuarela abstracta.
Su manera de marcar los contrastes entre densidad y vacío incomodan al público, que solo ve en la tela una geometría alucinante. Secundado por el expresionista Franz Marc, Kandinsky creó en 1911 la Asociación de Artistas Der Blaue Reiter, o sea, el jinete azul. El nombre se asociaba con los extraños animales que pintaba Franz Marc. Cada color tenía un significado simbólico. El azul, asociado a la rudeza, representaba lo masculino. El amarillo, suave y risueño, lo femenino. Y el rojo, denso y subido, la materia en movimiento. El expresionista August Macke se unió a El Jinete Azul en 1912 y aportó al grupo sus reflejos de luz y sugerentes colores. El pintor Marc Chagall, nacido en Rusia, se aventuró por otros senderos. Llegó a París en 1910 y se interesó por las vanguardias, pero sus obras, siempre imbuidas de un aire onírico, se mantuvieron fieles a la vida cotidiana y a los mitos de las aldeas judías de Rusia. Para todos los artistas, la tormenta bélica representaba un duro trance. En su autorretrato de enfermo, Ernst Ludwig Kirchner reflejó el ánimo del individuo ante la maquinaria militar. Fue una premonición. En las trincheras, Kirchner rozaría la alucinación. El ascenso del nazismo lo llevaría luego al suicidio. El 5 de febrero de 1916, en el Cabaret Voltaire, un grupo de poetas y pintores afirmaba: todo el mundo dada. Nacía el dadaísmo. Tristan Tzara, Hugo Ball y Hans Arp le hacían al público guiños absurdos para que despertase de la modorra conformista. El ascenso revolucionario en la Rusia zarista entusiasmó a pintores como Malevich, Katlin y Lisinski, que desde el constructivismo o el suprematismo intentaron participar en el proceso de cambio. Su actividad se reflejó en creativos carteles de agitación revolucionaria. También la música acusó recibo de los nuevos tiempos, aunque en medio de grandes escándalos, como ocurrió con Igor Stravinsky. El 19 de mayo de 1913, el estreno de su Consagración de la Primavera acabó en una batalla campal. Por el contrario, con su ópera El Caballero de la Rosa, estrenada en Dresde en 1911, Richard Strauss obtuvo un aplauso unánime. El mundo aún quería soñar. El 10 de abril de 1912, el Titanic, la joya más preciada de la White Star Line, chocó contra un iceberg y se fue a pique. El Titanic parecía predestinado a conquistar la banda azul como premio por realizar la travesía más rápida del Atlántico. Con 269 metros de eslora, 28 metros de manga y 46.329 toneladas de registro bruto, era el barco más grande y más lujoso del mundo. Tenía cabida para 5.000 pasajeros y sistemas de seguridad a prueba de cualquier fatalidad. Según los técnicos, 8 cubiertas de acero y 16 compartimentos estancos hacían imposible que el Titanic pudiera hundirse. ¿Acaso por eso ni se preocuparon por las medidas de seguridad más obvias? Los botes de salvamento con que contaba el Titanic solo tenían capacidad para 1.000 personas. ¿Qué importaba? A bordo viajaba el doble de pasajeros. Pero el capitán John Edward Smith no dudaba de su barco. Después de 4 días de viaje, ya cerca de Terranova, las señales de alarma advirtieron que en la zona pululaban los icebergs.
El capitán, confiado en la potencia del Titanic, no redujo la velocidad de 22 nudos. 20 minutos antes de la medianoche, el Titanic se estremeció. Había chocado con un iceberg. 5 compartimentos estancos se llenaron de agua. En 2 horas y media, el Titanic se fue a pique. Más de 1.500 se hundieron con él. Solo se salvaron 703 personas. Aparece el primer número del Pravda, el diario de los comunistas rusos. Cadillac fabrica los primeros autos con arranque eléctrico. El 6 de julio de 1912, el rey Gustavo de Suecia inauguró los 5º Juegos Olímpicos en el nuevo estadio Olimpia de Estocolmo. Durante 3 semanas, atletas de 26 países compitieron ante más de 30.000 espectadores. El sudafricano Rudolf Lewis ganó la prueba de ciclismo olímpico. En salto de garrocha, el norteamericano Harry Babcock en un tenso duelo se impuso a su compatriota Marcus Wright con un salto de 3 metros 95 centímetros de altura. El griego Konstantin Tsichiritas ganó ampliamente el salto de longitud. Suecia fue la gran vencedora. Con 24 medallas de oro y plata, el país anfitrión se clasificó primero, superando a Estados Unidos y Gran Bretaña. El 7 de diciembre de 1912, el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt descubrió en Telelamarna el busto policromado de Nefertiti de tamaño natural. La reina Nefertiti, cuyo nombre significa Bienvenida la Hermosa, vivió en el siglo XIV a.C. y fue la esposa del faraón Amenofis IV Ecnatón. Borchardt no encontró el busto en las ruinas del palacio, sino en las de un taller de escultura. Al parecer, el busto había servido de modelo para numerosas réplicas. Los milenios no habían eclipsado la belleza de Nefertiti, solo le habían cerrado el ojo izquierdo. Este guiño no salvó a la bella Nefertiti de terminar en el Museo Egipcio de Berlín. También terminó en Berlín la puerta babilónica de Ishtar, aunque el arqueólogo alemán Robert Caldewey la había encontrado en las cercanías del río Tigris, en Irak. Las excavaciones del británico Sir Arthur John Evans también maravillaron a la opinión pública. Evans encontró el Palacio de Knossos en Creta. El siglo XX logró curiosear en la sala del trono, las habitaciones y los talleres, los frescos y los relieves de estuco. Las intimidades de la civilización minoica, transcurrida 4.000 años antes, cobraron actualidad. Estados Unidos invade a Nicaragua. Roma bombardea Beirut y estalla el conflicto entre Italia y el Imperio Otomano. El misterioso Fantomas fascinó a los primeros cinéfilos. Mezcla de caballero y delincuente, su identidad permaneció siempre desconocida.
El director francés Louis Feuillade había trasladado al cine una creación novelística de Marcel Allen y Pierre Soubestre. El éxito inicial del Enmascarado se tradujo pronto en toda una serie de películas. Fantomas causó sensación. Con un desborde de 18.000 extras, el norteamericano David Griffith triunfó con El nacimiento de una nación. Una técnica revolucionaria de montaje le permitió unir los detalles, los primeros planos y los enfoques panorámicos. Las décadas siguientes del cine serían deudoras de este nuevo sistema de montaje. Griffith también supo desarrollar un tema histórico, el de la Guerra Civil Norteamericana, a través del desarrollo de dos historias familiares. Fue un verdadero pionero. A pesar de consagrarse en los años 20, Charlie Chaplin popularizó ya entre 1917 y 1919 su entrañable Vagabundo. Eterno perdedor, Carlitos supo sortear los golpes de la vida con humor y ternura, ingredientes que lo convertirían en una de las figuras señeras del cine. A finales de 1919 se inició el rodaje de El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wiene. Los decorados fueron plasmados por los pintores expresionistas que transmitieron al mundo una sensación de pesadilla. Desde la llegada del Dr. Caligari con un medium a un pueblo, se sucedían los misteriosos crímenes. El Dr. Caligari, que en realidad era el director de un manicomio, investigaba los crímenes. De este modo, con una mezcla de escenas argumentales y marginales, la película plasmaba una alegoría de la realidad. Las reacciones fueron muy diversas, pero nadie salía indiferente de la sala después de verla. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, sucesor del trono austrohúngaro, viajó a Sarajevo. Durante el traslado en auto por la ciudad, el vehículo se detuvo. Fue la oportunidad para Gavrilo Princip, un nacionalista serbio que sacó el arma y disparó. Francisco Fernando y su esposa se desplomaron. El asesinato del archiduque encendió la mecha de una contienda que la euforia inicial llamaría la Gran Guerra. Austria sospechaba que el atentado había sido preparado por Serbia, cuyo nacionalismo era el más beligerante de los Balcanes. Para el Imperio Austrohúngaro, atacar a Serbia era la única manera de salvar el honor. Había un solo inconveniente: Serbia estaba bajo la protección de Rusia. Para la aventura, Viena se alió con Berlín, eterna rival de Moscú. El Kaiser Guillermo II, apoyado por el canciller von Bethmann-Hollweg, se puso a disposición de Austria. Alemania tenía sus propios planes. Le interesaba que Rusia interfiriese en el conflicto. El Segundo Reich incluso incitó a Viena para que atacase a Serbia. Alemania movía unas piezas que harían temblar a todo el ajedrez europeo. Por la Triple Alianza, Rusia era aliada de Francia y Gran Bretaña. Pero el juego bélico parecía no asustar a nadie. La guerra aún no sonaba a horror, sino a gloria y patriotismo. El escritor alemán Thomas Mann no pudo disuadir la euforia germana. Bertrand Russell, Romain Rolland y Karl Kraus tampoco lo lograron. El 23 de julio, Viena envió un ultimátum a Serbia. Austria planteaba su derecho a perseguir a los asesinos en territorio serbio. Esta condición era inaceptable para un Estado soberano.
Para evitar la guerra, Serbia aceptó parcialmente el ultimátum. Austria rompió las relaciones diplomáticas con Serbia y movilizó sus ejércitos. Gran Bretaña quiso interceder, pero sus gestiones fracasaron. El 28 de julio, Viena declaró la guerra a Serbia. Rusia movilizó sus tropas. Alemania hizo lo mismo. El 1 de agosto, el Segundo Reich declaró la guerra a Rusia. 2 días más tarde, en carácter preventivo, declaró la guerra a París. El 4 de agosto, Alemania invadió el territorio neutral de Bélgica y se acercó peligrosamente a Francia. Gran Bretaña entró entonces en el conflicto. Las tropas alemanas se enfilaron hacia París. El avance alemán se detuvo en el Marne. Pronto las divisiones germanas y aliadas se vieron combatiendo en un frente de 700 kilómetros de largo, nada menos que desde Suiza hasta la costa belga. La guerra era un hecho. La gran sensación de la segunda década fue la pollera tubo, lanzada por el modisto parisino Paul Poiret. Era una pollera de corte recto hasta la pantorrilla, donde se estrechaba con un entalle. Esta línea obligaba a las mujeres a caminar con pasitos cortos e insinuaba atrevidamente las curvas femeninas. En 1911, la pollera pantalón lanzada por el mismo Poiret ofreció a las damas más libertad de movimiento. Pero estos vestidos largos con perneras muy anchas no llegaron a imponerse. Por su parte, la moda tango de misterioso halo porteño permitía a las mujeres otras osadías, escotes pronunciados, sensuales plumas y polleras con un corte que dejaba pispear algunas tentaciones. En Alemania, los defensores de la moral exigían romper con la decadencia francesa. Los aires bélicos imponían la reafirmación patriótica de productos nacionales como el lino y el estambre y de líneas más severas, más teutonas. El modelo elegido para las valquirias fue una pollera ancha sostenida por 2 o 3 enaguas. Su largo, solo hasta las pantorrillas, no se debía a falta de pudor, sino al ahorro de tela que exigía la nación. En todos los países se volvió difícil conseguir vestidos nuevos. Bajo la consigna de ropa vieja, moda nueva, las mujeres se las ingeniaron para llenar las carencias de la retaguardia con mucha imaginación. Entre el 26 y el 31 de julio de 1909, Barcelona vivió la llamada Semana Trágica. Una revuelta popular terminó con centenares de detenidos y miles de exilados. La ejecución del gran pedagogo Ferrer y Guardia estremeció al mundo y desató la protesta internacional. El detonante del levantamiento fue la llamada a filas de los reservistas para Marruecos. La guerra colonial en el norte de África le resultaba totalmente ajena a la población civil. El antimilitarismo y el anticlericalismo se conjugaron en una serie de asaltos a conventos y colegios religiosos. El 20 de noviembre de 1910, toda Rusia lloró la muerte del conde León Tolstoy. El gran escritor cristiano consecuente con el Evangelio murió a los 82 años en Astapovo. Sus novelas como Guerra y Paz o Ana Karenina, sus descripciones sociales y psicológicas certeras influirían en la narrativa moderna más allá de las fronteras rusas. Tolstoy, venerado también por su integridad moral, legó los latifundios de su familia a los campesinos. Los zares nunca dejaron de mirarlo con desconfianza.
El 12 de febrero de 1912, China cerró un largo capítulo de 2000 años. Su emperador fue destituido. Puyi, último emperador de la dinastía Manchú, debió renunciar al trono que ocupaba desde los 3 años. Las fuerzas revolucionarias impusieron la república. Yuan Shikai, el anterior primer ministro imperial, fue elegido el 15 de febrero presidente de la nueva república, relevando al presidente Sun Yat-sen, líder del movimiento republicano. En el verano de 1912, la muerte del emperador Meiji Tenno Mutsuhito marcó el fin de una era. Mutsuhito había asumido el trono a los 14 años y lo dejaba vacante a los 59. Entretanto, el Japón, siguiendo el ejemplo prusiano, se había convertido en una potencia moderna. Su poderío militar no permitía dudar de ello. En 1913, el escritor checo Franz Kafka publica La condena y la carta al padre, obras que darían al siglo XX un singular calificativo, el de kafkiano. En 1915, su Metamorfosis justificaría aún más esta calificación. El siglo, que naciera arropado con bellas promesas, podía, como el personaje kafkiano, volverse repulsivo.